Navidad, mi hijo le regaló a su suegra un viaje de 27.000 euros y gritó, un brindis por mi verdadera madre. Al día siguiente me envió un mensaje. Papá, ¿puedes ayudarme con la renta? Sonreí. La sorpresa llegó una hora después. Me llamo don Manuel Rivas. Tengo 72 años y vivo en un piso modesto del barrio de Triana, en Sevilla. Lo que voy a contar ocurrió la última Nochebuena. Una noche que me dejó claro cuánto puede doler el desprecio de un hijo. Mi hijo Julián, de 40 años, organizó la cena en su chalet de Mairena del Aljarafe. Llegué temprano, como siempre, cargando una bandeja de langostinos y una botella de vino que había comprado con mi pensión de jubilado ferroviario. Esperaba, ingenuamente, que esta Navidad sirviera para acercarnos. La esposa de mi hijo, Patricia, iba de un lado a otro dando órdenes. Manuel, ¿puede ir sirviendo las bebidas?, dijo sin mirarme. Su tono era tan seco que me atravesó como una bofetada. En el salón, la madre de Patricia, doña Hortensia, se había acomodado en el sillón principal, el que solía ocupar yo cuando Julián aún vivía conmigo. Parecía la dueña de la casa. Cuando regresé con las copas, vi que mis cosas se habían movido. Mi silla, que al principio estaba junto a mi hijo, ahora aparecía en la punta de la mesa, lejos de todos. Pensé que estarías más cómodo ahí, dijo Patricia con una sonrisa falsa. Tragué saliva y me senté sin protestar. Durante la cena, fui invisible. Las conversaciones giraban en torno a los logros de Hortensia, los viajes soñados de Patricia y los nuevos proyectos de Julián. Intenté participar 3 veces. Me cortaron las 3. Miré a mi hijo. Ese hombre que me ignoraba había sido mi razón de vivir desde que murió su madre, Elena, hace 35 años. Yo me quedé solo con un niño de 5 años y un sueldo que apenas alcanzaba. Trabajé turnos dobles en la estación de Santa Justa. Vendí la moto, renuncié a rehacer mi vida. Todo para que Julián pudiera estudiar, crecer y tener lo que yo jamás tuve. Le pagué el piso de estudiantes, la matrícula de la universidad, su primer coche. Y ahora, sentado al borde de esa mesa enorme, comprendí que mis sacrificios se habían borrado de su memoria. Llegó el momento de los regalos. Julián se levantó la copa y anunció: este año quiero honrar a la mujer que realmente ha estado conmigo siempre. Todos aplaudieron. Yo seguí con la vista baja. Sacó un sobre y se lo entregó a Hortensia. Un viaje valorado en 27.000 euros. Te lo mereces, mamá. La palabra mamá cayó sobre mí como un martillazo. Hortensia lloraba. Patricia reía. Julián brillaba de orgullo. Yo me quedé quieto, con la copa temblándome en la mano. Nadie advirtió mi silencio. Nadie vio el daño. Nadie imaginó lo que ocurriría después de esa noche. Porque al día siguiente, cuando Julián me pidió ayuda económica, descubrí que la vida tiene una forma muy particular de ajustar cuentas. Julián se levantó de la mesa con una expresión difícil de descifrar, como si estuviera a punto de protagonizar un momento memorable. Caminó hacia el árbol de Navidad y tomó una cajita plateada que yo no había visto entre los regalos. Se giró hacia los presentes y dijo con voz solemne: «Quiero hacer algo especial esta noche». Todos guardaron silencio. Julián se acercó a doña Hortensia y le entregó la caja con un gesto que parecía ensayado. Ella la abrió despacio, separando el lazo con dedos temblorosos. Cuando vio el contenido, sus ojos brillaron como si hubiera encontrado un tesoro. Eran 2 billetes de avión. «¿Pero esto qué es, hijo mío?», preguntó, aunque su sonrisa indicaba que ya lo sabía. «Un viaje, Hortensia», dijo Julián con orgullo. 2 semanas recorriendo Roma, Viena y Praga, con todos los gastos pagados. El salón quedó en un silencio espeso. Yo sentí un nudo cerrarse en mi garganta.
Aquello debía costar una auténtica fortuna. Patricia comenzó a aplaudir con entusiasmo, y Julián alzó su copa de vino, mirando a Hortensia con una mezcla de admiración y ternura que yo ya no recordaba haber visto dirigida hacia mí. «Quiero brindar», anunció, «por la mujer que me ha demostrado lo que significa tener una madre de verdad». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Por alguien que siempre me apoya, que nunca me juzga, que está cuando la necesito. Por Hortensia, mi verdadera madre. El brindis resonó por el comedor mientras todos entrechocaban las copas. Hortensia lloraba con emoción. Patricia abrazaba a su marido, y los invitados celebraban aquella escena como si presenciaran un acto de amor puro. Yo seguí sentado, con la copa intacta frente a mí. Nadie notó que no había participado. Nadie vio cómo me quedé helado al escuchar que mi hijo proclamaba que otra mujer ocupaba mi lugar. Durante los minutos siguientes, mientras comentaban rutas, hoteles y museos, mi mente recorría décadas enteras. Recordé las noches en que velé a Julián con fiebre cuando tenía 7 años, los turnos interminables en la estación para pagarle el conservatorio, los inviernos en los que prescindí de calefacción para que él pudiera estrenar libros nuevos. Recordé que vendí la alianza de mi difunta esposa, Elena, para pagarle la matrícula del último curso. Cada recuerdo se clavaba como una espina. «¿No vas a felicitar a Hortensia?», preguntó Patricia interrumpiendo mi silencio. La miré sin saber cómo responder. «Claro», murmuré. «Enhorabuena, Hortensia. Que disfrutes el viaje». Ella sonrió con esa superioridad que nunca había disimulado. «Gracias, Manuel. Es un placer tener un yerno que valora lo que es la familia». Aquello fue el golpe final. Me levanté excusándome para ir al baño. En realidad, necesitaba escapar antes de derrumbarme. Me miré en el espejo y vi a un hombre de 72 años, con los ojos vidriosos, que acababa de comprender que su hijo había borrado de un plumazo toda una vida de sacrificios. Cuando regresé al comedor, ninguno había notado mi ausencia. Y mientras conducía de vuelta a mi piso de Triana, pensé en la amarga ironía de la noche. Mi hijo acababa de gastar una fortuna en una mujer a la que conocía desde hacía apenas 6 años, mientras a mí me decía siempre que no llegaba a fin de mes. 6 años llevaba Julián conociendo a Hortensia, mientras que yo, que había dedicado mi vida entera a criarlo solo, era tratado como un estorbo. Lo que él ignoraba, lo que todos ignoraban, era que yo tenía un secreto capaz de cambiar completamente la historia y que demostraría quién tenía realmente el poder en esta familia. Ese secreto empezaría a salir a la luz al día siguiente. El día posterior a Navidad amaneció gris y húmedo en Triana, igual que mi ánimo. Apenas había dormido. En mi cabeza seguía resonando aquel brindis humillante. Mi verdadera madre. Una frase que desgarraba cada recuerdo de sacrificio. Mientras tomaba mi segunda taza de café en la mesa de la cocina, el móvil vibró. Un mensaje de Julián. Por un segundo, me ilusioné pensando que tal vez había reflexionado, que quizá se había dado cuenta de lo cruel que había sido. Abrí el mensaje. «Papá, espero que hayas pasado una buena Navidad. Necesito un favor urgente. ¿Podrías prestarme dinero para el alquiler de este mes? Ando algo justo y no quiero retrasarme. Te lo devuelvo pronto. Un abrazo». Lo leí varias veces. Ni una disculpa, ni una mención a lo ocurrido la noche anterior. Nada. Solo dinero. Mi hijo, que 12 horas antes había regalado un viaje carísimo a otra mujer y la había proclamado como su madre verdadera, hoy me pedía ayuda económica como si yo fuera un cajero automático. Me senté en mi butaca junto a la ventana, donde hace décadas me sentaba a esperar que Julián volviera del colegio.
Observé la calle vacía mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Durante años, había sido su salvavidas. Cuando se rompió el coche, pagué yo. Cuando Patricia quiso reformar la cocina, pagué yo. Cuando tuvieron problemas con la hipoteca, pagué yo. Y ahora el alquiler. Siempre lo mismo. Pero algo no encajaba. Si podía gastar una fortuna en un viaje de lujo para Hortensia, ¿cómo era posible que no pudiera pagar su propia vivienda? Decidí hacer algo que jamás había hecho. Comprobar las cosas por mí mismo antes de volver a decir que sí. Cogí mi coche viejo y conduje hasta Mairena del Aljarafe, donde estaba el edificio donde vivían. Un complejo residencial elegante, con ladrillos rojizos, jardines cuidados y un portero uniformado. Aquello no tenía pinta de ser barato. Me quedé unos minutos en el coche, observando. Había algo en aquel edificio que me resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba identificar qué. Finalmente entré. «Buenos días», saludó el portero, un hombre mayor con bigote canoso. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días», respondí con una sonrisa educada. «Estoy buscando información sobre pisos disponibles. Mi hijo vive aquí y me habló muy bien del lugar». «¿Ah, sí? ¿Cómo se llama su hijo? Quizá lo conozca». «Julián Rivas. Está en el 4º piso». «Sí, claro. El señor Rivas del 4B. Buen muchacho», dijo, pero se detuvo de golpe, mordiéndose la lengua, como si hubiera estado a punto de soltar algo indebido. Aunque... ¿qué? Pregunté fingiendo indiferencia, aunque mi corazón empezó a latir con fuerza. El portero miró a ambos lados, como asegurándose de que nadie más escuchara. Luego bajó la voz. «Bueno, no debería decir esto, pero el señor Rivas lleva un tiempo atrasado con los pagos. El administrador ha tenido que hablar con él varias veces». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Atrasado? ¿Desde cuándo?», pregunté intentando mantener la calma. «Diría que unos 3 meses. La administración ha sido bastante paciente, porque siempre fue puntual, pero 3 meses ya es demasiado. 3 meses sin pagar. 3 meses pidiendo favores por WhatsApp. 3 meses de silencios y excusas». Mientras escuchaba, una pregunta martilleaba en mi cabeza. ¿En qué estaba gastando el dinero? ¿Y cuánto cuesta un piso como el suyo?, pregunté. «Los de 2 habitaciones están sobre los 2.500 euros al mes. Este edificio es de gama alta». Hice el cálculo. Si debía 3 meses, Julián debía cerca de 7.500 euros. Y aún así, la noche anterior había regalado un viaje carísimo a Hortensia, como si fuera un magnate. Agradecí al portero y regresé al coche. Pero ese hormigueo de familiaridad con el edificio seguía ahí, clavado como una espina. Cerré los ojos y de pronto lo recordé todo. 15 años atrás, recién enviudado de mi querida Elena, tomé una decisión difícil, pero necesaria. Con el dinero del seguro y los ahorros de toda una vida de trabajo en la estación, invertí en bienes raíces. Compré 3 propiedades, una casa pequeña que vendí tiempo después, un local que aún alquilaba, y un edificio residencial de ladrillos rojos en Mairena del Aljarafe. Exactamente este edificio. Con manos torpes de la impresión, abrí la guantera y saqué la carpeta donde guardo mis documentos importantes. Allí estaba. Título de propiedad del edificio San Aurelio. El mismo edificio donde vivía mi hijo. Julián llevaba 5 años residiendo en un piso que me pertenecía. Y jamás se preocupó por saber quién era el dueño. Nunca mencionó su atraso. Nunca supuso que yo podría tener algo que ver con el lugar donde vivía. La ironía era brutal. El mismo hijo que la noche anterior me había despreciado públicamente, hoy me pedía dinero para pagar el alquiler de mi propia propiedad. Me quedé un largo rato sentado en el coche, viendo la puerta del portal. Al cabo de 1 minuto,
Apareció Julián saliendo del edificio, hablando por teléfono, gesticulando, como si su vida no se hubiera derrumbado anoche. Ni una mirada alrededor, ni una sombra de remordimiento. Y entonces lo supe. El momento había llegado. Era hora de que Julián aprendiera que los padres no son objetos decorativos ni cajeros automáticos, y que la dignidad de un hombre de 72 años vale más que cualquier brindis hipócrita. Saqué mi móvil y marqué el número de mi administrador. ¿Sí?, respondió la voz de Roberto. Roberto, soy Manuel Rivas. Necesito una reunión urgente sobre el edificio San Aurelio. Hay cambios que quiero hacer. Por supuesto, don Manuel. ¿Cuándo le viene bien? Hoy mismo. Y una cosa más. Quiero hablar de un inquilino del cuarto piso, el 4B. Ah, sí, el señor Rivas, dijo. Justamente iba a llamarle por él. La situación es preocupante. Lo sé, respondí mientras una sonrisa amarga se formaba en mis labios. Créame, Roberto, muy pronto él también lo sabrá. Y precisamente de eso quiero hablar, murmuré mientras conducía hacia la oficina de Roberto. El móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Julián. Papá, ¿viste mi mensaje? Necesito el dinero hoy. El propietario está muy estricto este mes. Esta vez la sonrisa se me dibujó sola. Si mi hijo quería usarme únicamente cuando le convenía, estaba a punto de descubrir que su propietario estricto iba a ponerse mucho peor, y que ese propietario era yo. La oficina de Roberto se encontraba en un edificio moderno del Centro Financiero de Sevilla. En 15 años de trabajar juntos, apenas nos habíamos visto en persona unas pocas veces. Él gestionaba mis propiedades con eficiencia y discreción, y yo prefería mantener cierta distancia. Pero esta situación merecía una conversación cara a cara. Roberto, un hombre metódico de unos 50 años, ya tenía sobre su mesa varias carpetas con los documentos del edificio San Aurelio. Don Manuel, un placer verle, dijo estrechándome la mano. Pero debo admitir que estoy preocupado por el piso 4B. Tomé asiento y respiré hondo. Roberto, necesito decirle algo. El inquilino del 4B es mi hijo, Julián Rivas. Parpadeó varias veces. ¿Su hijo? Pero, ¿él no sabe que usted es el propietario? No, y de momento prefiero que siga sin saberlo. Roberto asintió con gesto serio. Entiendo. Entonces, ¿qué quiere hacer con los pagos atrasados? Son 3 meses completos, más intereses. Estamos hablando de casi 10.000 euros. 10.000 euros. Mi propio hijo me debía 10.000 euros. Y la noche anterior había regalado un viaje de lujo a Hortensia, proclamándola su verdadera madre. Quiero saber exactamente cómo ha sido su historial de pagos durante los 5 años que lleva viviendo allí, pedí. Roberto abrió una carpeta gruesa. Los primeros 2 años pagó puntualmente. Después comenzó a retrasarse, pero siempre dentro de los primeros 10 días. Sin embargo, el último año, especialmente desde que se mudó con su esposa, los retrasos son constantes. Hemos tenido que enviarle avisos todos los meses, justo lo que sospechaba. Desde que Patricia entró en su vida, Julián parecía vivir por encima de sus posibilidades. Me incliné hacia adelante. Roberto, quiero pedirle un favor. Quiero que ajuste el alquiler del 4B. Él levantó la cabeza. ¿Ajustarlo quiere decir un aumento? Exacto. Quiero que lo triplique. Roberto abrió los ojos de par en par. ¿Triplicarlo? Don Manuel, eso lo pondría por encima de cualquier piso del edificio. Serían más de 5.000 euros mensuales. Es una barbaridad. Lo sé perfectamente, respondí con calma. Revise el contrato. Necesito saber si existe alguna cláusula que me permita hacerlo. Revisó durante varios segundos. Aquí hay una cláusula para ajustes extraordinarios, en caso de mejoras o cambios bruscos en el mercado. Pero, sinceramente, esto podría considerarse abusivo.
¿Abusivo? Repetí cruzando las manos. Roberto, abusivo fue escuchar a mi hijo brindar por otra mujer, llamándola su verdadera madre. Él tragó saliva. No dijo nada. Prepare el aumento, concluí. Es hora de que Julián aprenda una lección que nunca olvidará. Roberto, dije con firmeza, mi hijo lleva 3 meses sin pagar un céntimo, y anoche gastó una fortuna en un viaje de lujo para otra persona. Dígame, ¿quién está siendo abusivo aquí? Roberto guardó silencio. Estaba claro que la situación le incomodaba, pero no podía contradecir los hechos. Entiendo su postura, don Manuel, pero legalmente nada, lo interrumpí. Soy el propietario, y tengo derecho a ajustar el alquiler según las condiciones del mercado, ¿correcto? Él bajó la mirada. Técnicamente sí. Entonces hágalo efectivo inmediatamente. Roberto soltó un suspiro resignado y comenzó a redactar la notificación del aumento. Sus dedos se movían rápido sobre el teclado, revisando cláusulas y documentos. ¿Desea que envíe la notificación directamente al inquilino?, preguntó. Sí, pero no mencione mi nombre. Trátelo como a cualquier otro inquilino. Firmé los documentos y antes de irme, tomé una decisión que nunca había tomado. Visitar mi propio edificio como propietario, interesarme por los vecinos, escuchar lo que nunca antes había querido escuchar. Regresé al edificio San Aurelio y pedí al portero que me mostrara las zonas comunes. Estoy pensando en mudarme por aquí, comenté mientras caminábamos por el vestíbulo. ¿Qué tal es el ambiente? Muy tranquilo en general, respondió. La mayoría son profesionales jóvenes, muy respetuosos. ¿Aunque qué?, pregunté, fingiendo casualidad. El portero se aclaró la garganta. Bueno, hay un inquilino en el 4º piso que a veces da algunos problemillas. Nada grave, pero ya sabe, quejas ocasionales. Mi corazón se tensó. ¿Qué tipo de problemas? Fiestas ruidosas los fines de semana. Y su esposa tiene la costumbre de tratar al personal con bastante exigencia. Subimos al 4º piso y al doblar el pasillo nos encontramos con la señora García, una mujer mayor que vivía en el 4A, justo al lado del piso de Julián. Señora García, saludó el portero, esta señora está interesada en mudarse. ¿Podría contarle cómo es vivir aquí? Ella me sonrió, pero después su expresión cambió. El edificio es estupendo, dijo, muy seguro y agradable, aunque últimamente ha habido ciertas molestias con los vecinos de al lado. ¿Molestias?, pregunté como si no supiera de quién hablaba. No es nada grave, pero la mujer del joven del 4B puede ser muy complicada. La semana pasada le gritó al conserje porque, según ella, no había dejado el pasillo suficientemente limpio. Y hace unos días comentó a varias señoras del comité que su suegra era una mujer manipuladora que solo traía problemas. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Su suegra?, logré preguntar manteniendo la voz estable. Sí, dice que es una señora mayor que siempre está pidiéndoles dinero, y que su hijo es demasiado bueno y ella se aprovecha. Cada palabra me cayó como un ladrillo. Patricia llevaba meses difundiendo mentiras sobre mí, y Julián, lejos de negarlas, parecía apoyarlas. ¿Y el esposo? ¿Qué opina?, pregunté. La señora García bajó la voz. La semana pasada lo oí en el pasillo diciendo, mi madre siempre con sus dramas. Estoy cansado de que me pida dinero. El mundo me dio un vuelco. No solo me había humillado, también me difamaba. Respiré hondo y sonreí. ¿Sabe qué, señora García?, dije con serenidad. Me da la impresión de que ese piso estará disponible muy pronto. Quizá pueda conseguir un piso más grande, dije con una sonrisa suave. La señora García me observó con una curiosidad amable, aunque también con la sensación de que había algo que se me escapaba. Tras despedirme, bajé al vestíbulo del edificio San Aurelio
con una mezcla de tristeza y determinación que jamás había sentido. Durante años había excusado a Julián, había defendido su comportamiento, había normalizado sus desplantes. Pero ahora ya no quedaban dudas. Para él yo no era un padre, era una carga, un obstáculo del que podía hablar con desprecio delante de su esposa y de desconocidos. Cuando regresé a mi piso en Triana, el móvil mostraba 5 llamadas perdidas de Julián y 3 mensajes. Papá, ¿dónde estás? Necesito el dinero urgentemente. El administrador dice que habrá acciones legales si no pago hoy. Por favor, llámame. Es serio. Por primera vez en 5 años no respondí de inmediato. Me serví una copa de vino y me senté en mi butaca de siempre junto a la ventana. Mientras observaba el atardecer, el teléfono volvió a sonar. Esta vez decidí contestar. Papá, menos mal, dijo Julián, casi ahogándose. Llevo horas buscándote. Hola, Julián, respondí con una calma nueva para mí. Necesito que me transfieras el dinero del alquiler hoy mismo. El administrador me acaba de enviar una notificación. Han cambiado el precio y ahora debo una barbaridad. Debe ser un error, pero mientras tanto tengo que pagar lo atrasado. ¿Una barbaridad?, pregunté con fingida sorpresa. ¿Cuánto dice? 8.400 euros al mes. Es absurdo. Ningún piso en este edificio cuesta eso. Y si no pago los 3 meses atrasados más el nuevo ajuste, empezarán el desahucio. Hice los cálculos mentalmente. 3 meses de deuda al precio antiguo, más un mes con el aumento, más penalizaciones, al menos 18.000 euros. Es muchísimo dinero, Julián, dije lentamente. Lo sé, papá, pero no tengo alternativa. ¿Puedes ayudarme? Te lo devolveré todo, te lo prometo. ¿Cómo me devolviste lo anterior?, pregunté en voz baja. El silencio al otro lado fue largo y pesado. Papá, ahora no es momento para reproches. Es una emergencia real. Una emergencia real, repetí. Sí, una emergencia creada por ti. ¿Qué dices? Ayer te gastaste miles de euros en un viaje para la madre de tu esposa. Dinero que claramente no tenías, teniendo en cuenta que llevas meses sin pagar tu propio alquiler. Eso es distinto, papá. Hortensia es como una madre de verdad para mí. Lo interrumpí. Sí, te escuché muy bien anoche. Otro silencio, más frío que el anterior. Papá, fue una expresión. ¿No quisiste qué? ¿Humillarme delante de todos? ¿Borrar de un plumazo cada sacrificio que hice por ti? Estás exagerando, fue solo un brindis, dijo con indiferencia. Aquella frialdad confirmó lo que ya sabía. Para él, mis sentimientos no valían nada. Tienes razón, respondí. Probablemente exagero, igual que exageraría si te ayudara con tu alquiler. ¿Qué? Papá, por favor. Carmen es tu verdadera madre, ¿no? Quizá pueda ayudarte ella. Y por primera vez en 5 años colgué sin esperar su respuesta. Afuera anochecía, pero dentro de mí algo acababa de encenderse. Me desperté sintiéndome distinto. Por primera vez en años había dormido profundamente, sin el peso constante de preguntarme qué nuevo problema de Julián tendría que resolver. Era una sensación extraña, casi liberadora. Cuando tomé el móvil, vi 14 llamadas perdidas de él y una cantidad absurda de mensajes acumulados durante la noche. Los fui leyendo mientras tomaba mi café. Papá, por favor, no puedes hacer esto. Necesito hablar contigo urgentemente. El administrador dice que empezarán el proceso de desahucio mañana. Patricia está llorando. Estamos desesperados. Contesta, es una emergencia real. El último mensaje, enviado a las 2:47 de la madrugada, decía, no puedo creer que me hagas esto. Soy tu único hijo. Esa línea me hizo sonreír con amargura. Sí, era mi único hijo. El mismo que días atrás había brindado diciendo que otra mujer era su verdadera madre. A las 9,
Roberto me llamó para informarme que había entregado personalmente la notificación del nuevo alquiler. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Bueno, don Manuel, nada bien. Gritó. Dijo que era ilegal, que denunciaría. Su esposa estaba presente y también se puso muy alterada. ¿Mencionaron buscar ayuda económica? La esposa insinuó llamar a la señora Hortensia, pero el señor Julián parecía dudar de que ella pudiera prestarles semejante cantidad. Interesante. Al parecer, su verdadera madre no era tan útil como él había imaginado. Roberto, dije con firmeza, quede claro que no habrá extensiones ni acuerdos. Tienen una semana para pagar todo, o continuamos con el desahucio. Entendido, don Manuel. Un par de horas después, mientras revisaba unos papeles en mi pequeño estudio, escuché el timbre. Miré por la mirilla. Era Julián, ojeroso, nervioso, descompuesto. Respiré hondo antes de abrir. Papá, gracias a Dios estás aquí, dijo intentando abrazarme. Retrocedí un paso. ¿Qué necesitas? Hablar contigo. Hay cosas que no estás entendiendo. Adelante, respondí con frialdad. Julián parecía más delgado, y su ropa, siempre impecable, estaba arrugada. Papá, sé que te hice daño con lo que dije en Navidad. No fue mi intención. Solo quería hacer feliz a Hortensia. No pensé que te afectarían mis palabras. ¿No pensaste que me afectarían?, pregunté. Me dijiste delante de todos que otra mujer era tu verdadera madre. ¿Cómo demonios debía tomarlo? Se pasó las manos por el pelo, igual que hacía cuando era niño. Tienes razón, admitió. Me equivoqué. Pero ahora mismo tengo un problema enorme. Ese alquiler es imposible de pagar. 8.400 euros por un piso de 2 habitaciones. Nadie puede pagar eso. Entonces deberíais buscar un sitio más económico, respondí. Él abrió los ojos, incrédulo. ¿Mudarnos? Llevamos 5 años viviendo allí. Nuestra vida está establecida. Y durante esos 5 años, pregunté despacio, ¿alguna vez te interesó saber quién era el propietario del edificio? Julián me miró confundido, como si acabara de oír un idioma desconocido. ¿Por qué habría de preguntármelo?, respondió Julián, encogiéndose de hombros. Es solo un edificio. Su ignorancia total sobre mi vida, mis inversiones y mis logros me golpeó con fuerza, pero también fue una revelación clarificadora. Julián, continué con calma, durante los últimos años, cada vez que has tenido problemas de dinero, ¿a quién has llamado? A ti, respondió, bajando la mirada. ¿Y cuando Patricia ha querido algo caro que no podíais pagar? También a ti, pero eso es porque... ¿Por qué? Lo interrumpí. ¿Porque soy tu banco personal? Julián se quedó callado, tragando saliva. Y ahora, después de humillarme delante de toda tu familia política, simplemente asumes que voy a correr a salvarte otra vez. Eres mi padre, dijo finalmente. Eso es lo que hacen los padres. Ah, respondí con amargura. Qué curioso. Ahora sí soy tu padre. En ese momento sonó su teléfono. Lo contestó al instante. Sí, Hortensia. Ya hablé con ella. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes? Dijiste que... Sí, lo entiendo. Vale. Hablamos luego. Colgó con expresión derrotada. ¿Problemas en el paraíso?, pregunté. Dice que no puede prestarnos el dinero, que es demasiado, que ella también tiene gastos. ¡Qué sorpresa!, murmuré. Parece que tu verdadera madre no puede ayudar cuando realmente hace falta. Julián me miró con desesperación. Papá, por favor, sé que cometí errores, pero no puedes dejar que perdamos nuestro hogar. No soy yo quien va a hacer que lo perdáis, respondí. Son las consecuencias de tus decisiones. Pero el aumento del alquiler no es culpa mía, protestó. No, pero los 3 meses sin pagar sí lo son. Y los miles de euros que gastaste en ese viaje, también. Julián se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos.
No sabía que estábamos tan mal económicamente, murmuró. ¿No lo sabías?, pregunté. Llevas meses pidiéndome dinero para gastos básicos. ¿Qué pensabas que estaba ocurriendo? Pensé que era algo temporal. Pensé que cuando me ascendieran... ¿Van a ascenderte?, lo corté. Guardó silencio. No oficialmente, dijo al fin, pero mi jefe comentó que tal vez... Julián, ¿tienes posibilidades reales de ascenso? ¿O solo lo esperabas? Volvió a callar. Probablemente no. Durante la siguiente hora, la verdad fue saliendo. Julián llevaba años viviendo por encima de sus posibilidades. Su salario como gerente de ventas apenas cubría lo básico, pero él y Patricia mantenían un estilo de vida de lujo, cenas caras, ropa de diseñador, vacaciones constantes, regalos extravagantes para la familia de ella. Todo financiado con dinero que no tenían, confiando en que yo siempre estaría ahí para rescatarles. ¿Y Patricia?, pregunté. Está emprendiendo un negocio de consultoría de imagen, pero aún no genera ingresos. ¿Desde cuándo emprende? 2 años. 2 años sin aportar ni un euro mientras yo financiaba su tren de vida. ¿Y nunca pensaste que quizá deberíais ajustar vuestros gastos? Papá, vivir así no es digno. Patricia viene de una familia que... ¿Qué qué?, pregunté. Que tiene dinero. Y, bueno, ellos esperan que yo pueda mantenerla. Es parte de por qué aprobaron nuestra boda. Aquello me dejó helado. Julián no se había casado con una mujer. Se había casado con una expectativa económica. Una mujer cuya familia esperaba que él fuese su proveedor económico, aún sabiendo que jamás tuvo los recursos para sostener ese nivel de vida. Entonces, desde el principio, dije despacio, sabías que no podrías mantener las expectativas que ellos tenían. Julián bajó la mirada. Pensé que, con tu ayuda, con mi ayuda, lo interrumpí. ¿Pensaste que yo financiaría vuestro matrimonio para siempre? No respondió, pero la ausencia de palabras fue una confesión completa. Me acerqué a la ventana. Necesitaba aire. Mi propio hijo había formado una vida entera basándose en la idea de que yo estaría siempre disponible para rellenar los huecos económicos que él mismo creaba. Tras unos segundos, respiré hondo. Julián, dije sin mirarlo, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza buscar un segundo trabajo? ¿O que Patricia consiguiera algo estable mientras su negocio despega? Patricia no puede trabajar en cualquier cosa, protestó. Eso dañaría su imagen profesional. ¿Qué imagen?, pregunté volviéndome hacia él. ¿La de un negocio que lleva 2 años sin generar un euro? Eso, hijo mío, no es una imagen. Es una ilusión que yo he financiado sin saberlo. Fui a mi escritorio y saqué la libreta donde, 2 años atrás, había comenzado a anotar todos los préstamos que le había hecho. ¿Sabes cuánto dinero te he prestado desde entonces?, pregunté. Julián negó con la cabeza. Abrí la libreta. Febrero del año pasado. 2.500 euros para las reparaciones del coche. Abril. 1.800 para gastos médicos. Junio. 3.200 para vuestras vacaciones. Agosto. 1.500 para los cumpleaños. Octubre. 2.800 para la boda de un amigo. Continué leyendo, fecha tras fecha, cantidad tras cantidad. Julián se hundía más en el sofá con cada cifra. En total, concluí, te he prestado 43.650 euros. ¿Sabes cuánto me has devuelto? Nada, susurró. Exacto, nada. Y ahora me pides 8.400 más. ¿Con qué piensas pagarme si tu salario apenas cubre lo básico? No tenía respuesta. No podía tenerla. Me quedé mirándolo un instante antes de decir, ¿quieres saber lo que falta por decir? ¿Qué cosa?, preguntó él, inquieto. El propietario del edificio donde vives. El que ha triplicado el alquiler. El que va a iniciar el desahucio.
Julián me observó con el ceño fruncido. ¿Qué pasa con él? Soy yo, respondí. El color desapareció de su rostro. Quedó quieto, petrificado. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Soy el dueño del edificio San Aurelio. Lo he sido durante 15 años. Se levantó lentamente, como si estuviera recuperándose de un golpe. Eso es imposible. La carpeta azul sobre mi escritorio, señalé. Compruébalo. Con manos temblorosas abrió la carpeta y revisó los documentos. Su respiración se aceleró. Todo este tiempo, ¿me has estado cobrando alquiler? No te he cobrado nada, corregí. He estado subvencionando tu vida sin que lo supieras. No entiendo. El alquiler real de un piso como el tuyo debería ser de 3.500 euros desde hace años. Tú pagabas 2.800 porque yo asumía la diferencia. Julián se llevó las manos al rostro. La verdad, por fin, le había estallado delante. En esencia, hijo, continué con serenidad, te he estado regalando 700 euros cada mes. Julián se desplomó de nuevo en el sofá, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Y ahora, seguí, después de humillarme públicamente, después de brindar por otra mujer, llamándola tu verdadera madre, después de 3 meses, sin pagar el alquiler para gastar 27.000 euros en esa misma mujer, vienes a pedirme que te regale 8.400 más. Papá, yo no sabía. ¿No sabías qué? Lo interrumpí. ¿No sabías que soy tu padre? ¿No sabías que merezco respeto? ¿No sabías que tus actos tienen consecuencias? Fue entonces cuando Julián empezó a llorar. No veía a mi hijo llorar desde que tenía 12 años. ¿Qué quieres que haga?, sollozó. Quiero que aprendas a valerte por ti mismo. Quiero que entiendas que cada decisión tiene un precio. Y quiero que sepas que soy mucho más de lo que tú crees. ¿Vas a desalojarme?, preguntó con voz temblorosa. Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Tienes una semana para reunir los 8.400 euros que debes. Si los consigues, puedes quedarte. Si no, tendrás que abandonar el piso. Pero sabes que no tengo ese dinero. Entonces quizás sea hora de pedir ayuda a tu verdadera madre. Me levanté y señalé la puerta. Es hora de que te vayas, Julián. Tengo cosas que hacer. Papá, por favor, la decisión está tomada. Una semana. Cuando se marchó, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. Por primera vez en muchos años, no sentí culpa por no rescatar a mi hijo. Había llegado el momento de que entendiera qué significa ser adulto, y también de que descubriera quién había sido realmente su padre todo ese tiempo. Los 5 días siguientes fueron surrealistas. Mi teléfono no dejó de sonar. Julián, Patricia e incluso doña Hortensia me llamaron varias veces, pero por primera vez en años era yo quien tenía el control. Roberto me mantenía informado de todo lo que ocurría en el edificio. Julián había ido 3 veces a la administración intentando negociar una prórroga. Patricia había llorado en el vestíbulo diciendo que aquello arruinaría su vida. La señora García me comentó en voz baja que había visto cajas en el pasillo del 4B. Todo indicaba que se estaban preparando para irse. Fue el miércoles por la noche cuando finalmente contesté una de las llamadas de Julián. Papá. Su voz era apenas un hilo. Gracias por responder. Estoy desesperado. Lo sé, respondí. ¿Cómo van las cosas? Fatal. Carmen no puede ayudarnos. Los padres de Patricia tampoco. He ido al banco y me han denegado el préstamo. Dicen que ya tengo demasiadas deudas. ¿Qué otras deudas tienes? Silencio. Julián, repetí. ¿Qué otras deudas tienes? Tarjetas de crédito. Varias. ¿Cuánto debes? Unos 15.000 euros. Sentí un golpe en el estómago. Mi hijo debía 15.000 euros, más los 18.000 acumulados del alquiler. ¿Cómo llegaste a 33.000 euros de deuda?
Poco a poco, las vacaciones, los regalos, las cenas y el viaje para doña Hortensia. ¿También eso lo pagaste con tarjetas? Tenía que hacer algo especial. Patricia insistió. Vaya, respondí con frialdad. 27.000 euros de insistencia. Julián guardó silencio. Por primera vez, empezaba a comprender la magnitud del desastre que había creado. Ella dijo que era importante mantener buenas relaciones familiares, murmuró Julián, frotándose la frente. Patricia insistió en que aquello fortalecería los lazos con su madre. La ironía me atravesó como un cuchillo. Patricia había presionado para gastar una fortuna en doña Hortensia, mientras trataba a mi madre, su abuela política, como una carga prescindible. ¿Y dónde está Patricia ahora?, pregunté. Se ha ido a quedarse con su hermana. Dice que necesita espacio para pensar. ¿Te ha abandonado? No es eso, respondió rápido. Solo está estresada. Julián, dije con firmeza, tu esposa te ha dejado solo para afrontar un problema que ella misma ayudó a crear. No es su culpa. Yo tomé las decisiones. Incluso en ese momento, en ese pozo financiero y emocional, seguía defendiéndola. Seguía protegiendo a la persona que había contribuido a hundirlo. Muy bien, dije. Tú tomaste las decisiones, y ahora te toca asumir las consecuencias. Papá, por favor, solo necesito un poco más de tiempo. El tiempo se acabó, Julián. Hoy es viernes. Tienes hasta mañana a medianoche. No puedo conseguir 18.000 euros en un día. Entonces tendrás que mudarte. ¿A dónde? No tengo para un depósito, ni para la mudanza. No tengo dinero para nada. Por primera vez, escuché en su voz un pánico real. La realidad, al fin, había aterrizado sobre él. Quizá deberías haber pensado en eso antes de gastar 27.000 euros en doña Hortensia, dije sin suavizar el golpe. Ya sé que fue un error, pero no puedes destruir mi vida por eso. No estoy destruyendo nada, Julián. Tú mismo lo hiciste. Colgué. Me serví otra copa de vino. Mañana sería el día definitivo. A primera hora del sábado, Roberto me llamó. Señor Rivas, Julián está aquí. Tiene una maleta. Dice que necesita hablar con usted antes de que empecemos el proceso de desahucio. Dígale que suba. 20 minutos después, llamó a mi puerta. Parecía envejecido en apenas una semana. Ropa arrugada, ojeras profundas, el rostro hundido. ¿Puedo pasar?, susurró. Asentí. Se sentó al borde del sofá, como si perteneciera a otra casa, a otra vida. Patricia se ha ido, dijo sin rodeos. Se fue anoche. Ha decidido mudarse definitivamente con su hermana. Dice que no puede estar con alguien que no puede proveer para ella. Sentí lástima, y al mismo tiempo una claridad fría. Quizá aquello era lo mejor que podía ocurrirle. Y me he dado cuenta de algo, continuó. ¿Qué cosa? Julián levantó la mirada, por primera vez sincero. Tienes razón en todo. Te he tratado como si fueras mi banco. He permitido que Patricia te faltara al respeto. Y lo del brindis en Navidad fue imperdonable. No dije nada. Pero lo peor, prosiguió, es que nunca me interesé por quién eras realmente. No sabía nada de tu vida, de tu trabajo, de tus logros. Ayer llamé a la tía Rosa. Quería saber la verdad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué te dijo? Que después de que papá murió, no solo trabajaste como enfermero, sino que estudiaste administración sanitaria, que te ascendieron 3 veces, que terminaste supervisando un presupuesto enorme, que construiste una vida entera que yo jamás me molesté en conocer. Me quedé inmóvil. Por primera vez, Julián estaba viendo a su padre. De verdad. Julián respiró hondo antes de continuar. La tía Rosa me dijo también, añadió, que con tus inversiones probablemente tienes más dinero que cualquiera de nosotros, que compraste ese edificio para asegurar tu futuro. Y el mío. Es cierto, respondí, pero ¿sabes por qué nunca te conté nada?
No, admitió, bajando la cabeza. Porque cuando eras niño, trabajaba para que pudieras estudiar sin preocupaciones. Cuando eras adolescente, solo te importaban tus amigos. Y cuando ya eras adulto, habías decidido que yo era únicamente tu cajero automático emocional y financiero. Julián tragó saliva. Rosa me dijo otra cosa, susurró, que vendiste las joyas de tu matrimonio para pagarme la universidad. Sí, asentí. Lo hice. ¿Por qué? Porque pensé que era una buena inversión. Creí que, con una educación sólida, serías independiente, exitoso, capaz de sostener tu propio futuro. Y en vez de eso, murmuró, me convertí en dependiente de ti. No respondí. No hacía falta. Julián se levantó y caminó hasta la ventana. La luz de la mañana lo envolvía como una fotografía triste. La tía Rosa también me habló de otra cosa, dijo finalmente. Que después de que papá murió, tuviste varias oportunidades de rehacer tu vida. Que hubo hombres buenos que quisieron estar contigo, y los rechazaste porque no querías confundirme con otra figura paterna. Aquello lo golpeó más que cualquier deuda. Es verdad, confirmé, pero nunca lo vi como un sacrificio. Tú eras mi prioridad. Julián se dio la vuelta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Y cómo te pagué yo?, dijo con voz rota. Te traté como basura. Permití que Patricia te humillara. Y lo peor de todo, te declaré delante de toda la familia que otra mujer era mi verdadera madre. Sí, contesté, lo hiciste. Y ahora que Patricia se ha ido, continuó, me he dado cuenta de algo más. ¿Qué cosa? Que la única persona que ha estado ahí para mí toda mi vida has sido tú. Y yo lo arruiné todo. Se acercó, se arrodilló frente a mí y bajó la cabeza. Papá, no te pido que me perdones la deuda, ni que me dejes volver al piso. Te pido una oportunidad de ser mejor hijo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Quiero trabajar para devolverte cada euro, los 18,000 del alquiler, los 43,650 que me prestaste, todo. ¿Cómo piensas hacerlo? Ayer conseguí 2 trabajos, uno nocturno en un almacén, y los fines de semana trabajaré en construcción con un amigo de la universidad. Aquello sí me sorprendió. Nunca imaginé a mi hijo aceptando trabajos manuales. ¿Dónde vas a vivir?, pregunté. Un amigo me deja dormir en su sofá. No es cómodo, pero es lo que merezco ahora. ¿Y tu imagen profesional?, pregunté con ironía. Que se hunda, respondió sin dudar. Las apariencias me metieron en este agujero. Me quedé en silencio. Julián levantó la mirada. Papá, de verdad lo entiendo. Te traté como a una empleada en vez de como a mi padre. Nunca valoré tus sacrificios. Cuando tú más me necesitabas emocionalmente, te di la espalda. ¿Y qué va a cambiar?, pregunté. Todo. Quiero conocerte de verdad. Quiero saber quién eres. Quiero ser el hijo que merecías. Lo miré allí, arrodillado, vulnerable por primera vez en décadas. Una parte de mí quería abrazarlo, pero la otra parte sabía que esto era exactamente lo que tenía que ocurrir. Él necesitaba eso, enfrentar, por primera vez, las auténticas consecuencias de sus actos. Está bien, dije finalmente, pero con condiciones. Los ojos de Julián se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿Cuáles? Primero, respondí, vas a mudarte a un piso que puedas pagar. Justo en mi edificio hay un estudio sencillo. Cuesta 1.200 euros al mes. Puedes empezar allí. Acepto. Segundo, me pagarás 500 euros mensuales hasta saldar toda tu deuda. Sin retrasos. Sin excusas. Acepto. Tercero, cada domingo comeremos juntos. Quiero saber de tu vida, de tus trabajos, de tus avances. Conversaciones reales, no súplicas económicas. Acepto. Y cuarto, dije mirándolo fijamente, nunca más permitirás que nadie me falte al respeto.
Nunca más declararás que otra mujer es tu verdadera madre. Nunca más asumirás que voy a rescatarte de tus propios errores. Acepto todo, papá, susurró. Me levanté lentamente y lo abracé, pero era un abrazo distinto, más sincero que cualquier otro que habíamos compartido en años. No era el abrazo de alguien que necesitaba algo, sino el de un hijo que al fin veía a su padre. Una cosa más, añadí mientras nos separábamos. ¿Qué? La próxima vez que hagas un brindis delante de mí, más te vale que sea por mí. Julián sonrió, una sonrisa de verdad. Te lo prometo, papá, te lo prometo. Aquella noche, sentado frente a la ventana de mi piso en Triana, pensé en todo lo ocurrido. Había sido necesario que Julián tocara fondo para que entendiera el valor de lo que siempre había tenido. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. 6 meses después, mientras preparaba la mesa para nuestro almuerzo dominical, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. Yo acababa de cumplir los 73 años, y Julián vivía en un estudio 2 plantas debajo de la mía. La distancia emocional que nos había separado durante tanto tiempo ya no existía. A las 12:30 en punto, como cada domingo, llamó a mi puerta. «Feliz cumpleaños, papá», dijo entregándome un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Lo abrí con cuidado. Dentro había una pulsera de plata sencilla, elegante, con una placa que decía, «Para el hombre más fuerte que conozco». «Es preciosa», le dije. Y lo era. No por su valor, sino porque por primera vez en años había elegido un regalo pensando en mí. «¿Sabes qué es lo mejor de este regalo?», pregunté mientras me la ponía. «¿Qué? ¿Que lo pagué yo?», respondió sonriendo. «Dinero que gané trabajando». Sonreí también. Los últimos meses no habían sido fáciles para él. Trabajo nocturno en el almacén, fines de semana en obras. Pero había cumplido. Puntualmente, cada mes, me entregaba sus 500 euros. Sacó un sobre del bolsillo. «Aquí tienes el pago de este mes». Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. «Julián, quiero preguntarte algo». «Claro. ¿Cómo te sientes ahora comparado con hace 6 meses?» Julián pensó un instante. «Cansado», dijo con una sonrisa. «Físicamente agotado, pero también libre. Libre de aquella ansiedad constante. Libre de depender de excusas. Libre de depender de ti para todo. Aquello, más que cualquier pago, fue el verdadero regalo. Libre de vivir una mentira». Eso era exactamente lo que yo había esperado escuchar de su boca. «¿Y qué has aprendido, Julián?», pregunté. «Que el trabajo duro no mata», respondió. «Que vivir dentro de mis posibilidades da una paz que no conocía. Y que tú eres la persona más increíble que tengo en mi vida». «¿Por qué dices eso?». «Porque cualquier otro padre me habría cerrado la puerta para siempre después de lo que hice. Pero tú me diste la oportunidad de redimirme. Me enseñaste una lección sin destruirme. Sentí una satisfacción profunda, serena, que hacía años no experimentaba». «Hay algo que quiero contarte», dije finalmente. «¿Recuerdas a Patricia?». La expresión de Julián se tensó. Era el único tema que aún le incomodaba. «¿Qué pasa con ella?». «La señora García me contó algo interesante». Patricia volvió al edificio. El ceño de Julián se frunció al instante. «¿Volvió? ¿Para qué?». «Para preguntar por ti». Hice una pausa. Dijo al portero que había cometido un error, que quería arreglar las cosas contigo. «¿En serio?», murmuró incrédulo. «Sí, pero cuando el portero le comentó que ya no vivías en el 4B, que te habías mudado al estudio pequeño por problemas financieros». Cambió de idea inmediatamente. Julián tardó unos segundos en procesarlo. O sea que solo quería volver mientras creía que yo tenía dinero. «Exacto. En el momento en que supo que estabas trabajando de verdad, perdió el interés». Julián soltó una risa amarga.
Supongo que me hizo un favor al irse. Creo que sí. Se quedó pensativo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que soy más feliz ahora. Más feliz viviendo en un estudio pequeño, trabajando 3 empleos, que cuando vivía en un piso caro y derrochaba dinero que no tenía. Eso se llama vivir con autenticidad, dije sonriendo. Sí, supongo que sí. Después del almuerzo salimos a caminar por el parque cercano al edificio. Era un día luminoso de primavera, y por primera vez en años disfrutaba sencillamente de la compañía de mi hijo. Papá, dijo Julián cuando nos sentamos frente al estanque, hay algo que quería preguntarte. Adelante. ¿Alguna vez te arrepentiste de los sacrificios que hiciste por mí? La pregunta me sorprendió. Era profunda y exigía honestidad. ¿Te refieres a no rehacer mi vida? ¿A usar mis ahorros para tu educación? Sí. A todo eso, pensé unos segundos. Durante muchos años no me arrepentí, porque creía que había valido la pena. Pensaba que había criado a un hijo responsable y amoroso. Pero cuando descubrí que me veías como un banco y no como una persona, sí, me arrepentí durante años. Julián bajó la cabeza. Pero ahora, continué, ya no me arrepiento, porque por fin tengo al hijo que siempre quise. Julián tomó mi mano. Y yo tengo al padre que nunca supe valorar. Regresamos al edificio mientras el sol se ponía. En el lobby nos encontramos con doña Hortensia, que había venido de visita. Julián, exclamó con su sonrisa ensayada. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí ahora, respondió él con tranquilidad. ¿Aquí? ¿Y tu piso del cuarto? Tuve que mudarme, dijo Julián con firmeza, a algo más real. Entonces miró a doña Hortensia a los ojos. Y no, doña Hortensia. Ya no vivo de apariencias, respondí con el mismo tono cortés. Carmen, dije inclinando ligeramente la cabeza. Ella sonrió con esa elegancia ensayada que siempre la caracterizaba. Julián, ¿te gustaría acompañarme a cenar esta semana?, propuso. Patricia me contó lo que ocurrió, y pensé que podía animarte un poco. Julián me miró primero a mí, luego a ella. La pausa fue larga, muy distinta a la premura con la que antes aceptaba cualquier invitación que proviniera de su antiguo círculo social. Carmen, respondió él finalmente con voz firme, agradezco el gesto, pero mis únicas cenas sociales son los domingos con mi madre. Ella parpadeó, sorprendida. Bueno, quizá podrías hacer una excepción, insistió, intentando sonar casual. No haré excepciones, replicó Julián, sin dejar espacio para dudas. Mi madre es mi prioridad ahora. Carmen me miró entonces con una mezcla de incomodidad y desconcierto, como si de pronto estuviera viendo a una persona que jamás se había tomado la molestia de conocer. Supongo que las cosas han cambiado, murmuró. Sí, dijo Julián, rodeando mis hombros con un gesto protector que me conmovió más de lo que esperaba. Las cosas han cambiado, y por fin sé quién es realmente mi madre. Carmen se despidió sin añadir nada más y se alejó por el pasillo. Al subir al ascensor, yo aún sentía el eco de aquella escena en el pecho. ¿Sabes una cosa?, le dije a Julián. Creo que es la primera vez que alguien me defiende públicamente. Pues ve acostumbrándote, respondió él con media sonrisa, porque pienso hacerlo mucho más a partir de ahora. Esa noche, al quedarme sola en mi piso de Triana, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. El silencio tranquilo del barrio contrastaba con el torbellino de pensamientos que llevaba dentro. El camino desde aquella Navidad humillante hasta este momento había sido duro, pero profundamente necesario. Había aprendido algo esencial. A veces, la única forma de salvar una relación es estar dispuesta a perderla. Al poner límites, al negarme a ser el banco personal de Julián y a permitir faltas de respeto, había arriesgado perder a mi hijo
para siempre. Pero no lo perdí. Al contrario, por primera vez lo encontré. El teléfono vibró. Un mensaje de Julián. Gracias, mamá. Ha sido el mejor cumpleaños que hemos compartido en años. Te quiero, y ahora sé lo que significa. Sonreí. Al día siguiente, lunes, él volvería a su rutina. Despertarse a las 5:08 para el turno del almacén, luego su empleo de ventas, y por la noche la obra de construcción. Una vida dura, sí, pero su vida. Una vida que él mismo había construido. Y yo, a mis 73 años, por fin entendía que amar no es rescatar, es acompañar mientras el otro aprende a sostenerse. Habíamos ganado algo más valioso que cualquier dinero. Una relación real, honesta, adulta, madre e hijo. Por fin. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.